La ausencia de instituciones sólidas significaba que las lealtades personales pesaban más que la Constitución. El resultado fue un ciclo constante de gobiernos cortos, rebeliones armadas y crisis económicas. Este bloque examina la fragilidad política de una nación atrapada entre caudillos rivales. A finales del siglo XIX, la inestabilidad interna abrió las puertas a la influencia extranjera. Estados Unidos, que ya veía al Caribe como su área de interés estratégico tras la doctrina Monroe y la Guerra Hispanoamericana de 1898, comenzó a intervenir en la economía dominicana. La Convención Dominico-Americana de 1907 fue clave. A través de ella, Washington asumió el control de las aduanas, que representaban el 90% de los ingresos fiscales del país. Este bloque analiza cómo la política exterior norteamericana transformó la economía dominicana y limitó la soberanía nacional. Desde el gobierno de Ulises Seuraux, conocido como Lilis, la deuda externa se convirtió en el mayor obstáculo para el desarrollo nacional. Entre 1888 y 1899, Lilis contrajo más de 20 millones de pesos oro en préstamos con bancos europeos y norteamericanos, muchos de los cuales nunca llegaron al país en su totalidad debido a intereses y comisiones. A cambio, se otorgaron concesiones sobre ferrocarriles, puertos y la producción azucarera. Tras su muerte, los presidentes enfrentaron un Estado prácticamente hipotecado. Este bloque estudia cómo la deuda condicionó la política dominicana y facilitó la injerencia extranjera. En mayo de 1916, marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo. La justificación oficial era garantizar el pago de la deuda y estabilizar el país, pero en la práctica se trató de una ocupación militar que duró 8 años. Durante ese tiempo, se estableció la Guardia Nacional Dominicana, se reorganizaron las finanzas públicas y se construyeron carreteras estratégicas, muchas pensadas más para el control militar que para el beneficio de la población. Este bloque examina las causas inmediatas de la ocupación y sus consecuencias políticas, sociales y militares, que marcarían las décadas siguientes. Bueno, ya ahora nos movemos a la influencia extranjera de este periodo. O sea, mientras nosotros estábamos aquí distraídos con todo nuestro asunto interno de caudillo va, caudillo viene, todas esas peleas internas, etcétera. Desde el exterior había un gigante, por así decirlo, que nos estaba observando con atención y se podría decir hasta con hambre, que es los Estados Unidos de América. Y ojo, no solamente observando, porque poco a poco empezó a meter la mano en nuestra economía y con el tiempo también en nuestra política. Sí, y también está que la influencia comenzó a notarse como a finales del siglo XIX, fue, pero se hizo muchísimo más evidente con la Convención de Dominico Americana de 1907. Eri, recuérdanos en qué consistía esa convención. Bueno, según yo recuerdo, básicamente era que Estados asumía el control de nuestras aduanas como para que uno garantice el pago de la deuda externa. Como habíamos dicho anteriormente en el bloque, uno dependía de los préstamos de Estados Unidos para resolver con los recursos en el país. O sea que, en otras palabras, el dinero de los impuestos de importación y exportación pasaba primero por las manos de Estados Unidos antes de llegar al gobierno dominicano. O sea, los cuartos que nosotros producíamos ya no bien lo teníamos, ya eran de ellos directamente. O sea, O sea, todo lo debíamos a Estados Unidos, todo lo que hacíamos lo debíamos. Eso suena en verdad como si estuviéramos entregando la llave de nuestra casa, literalmente. O sea, realmente así es como suena y es por eso que uno tiene que preguntarse por qué aceptarían algo así. ¿Por qué? Porque el país estaba en una situación muy extrema económicamente, desesperada. Las deudas externas eran enormes y los acreedores presionaban a Estados Unidos. Los acreedores presionaban. Estados Unidos se presentó como El Salvador, como el garante, para garantizar que el pago
para garantizar el pago y evitaran que otros países invadieran. Claro, pero también hay que recordar que eso trajo estabilidad financiera, sí. Pero ¿a qué costo? Uno tuvo que cederle la soberanía al país. O sea, uno tuvo que dejar que ellos tomaran el poder. No, y mientras tú vas haciendo tratos con ellos, eso también va fortaleciendo la presencia de Estados Unidos en nuestras decisiones internas. Si controlaban la aduana, podían influir en el presupuesto y en qué se financiaba en el país. Esa gente eran dueños de nosotros y uno no lo sabía, porque incluso hubo críticas internas muy fuertes, porque algunos decían que era preferible negociar directamente con los acreedores antes que permitir que una intervención de ese tipo, porque que esa gente tenían el control económicamente, ¿vale? Tenían el control de nosotros. Sí, señor, pero también habían gente que lo veían como algo inevitable, como si fuera un mal necesario. Y Es eso que está Sí, como raro. sí, y es que la política exterior para la clase gobernante muchas veces se mueve entre lo que queremos y lo que supuestamente podemos hacer. Aunque por supuesto hay que tener en cuenta que esta estabilidad financiera que trajo los Estados Unidos realmente solamente benefició a la misma clase de siempre, que es la que tiene la mayor cantidad de dinero. sí, Josía, disculpa. Lo que pasa también es que Estados Unidos era el líder económico del mundo. Entonces ya nosotros con una crisis tan grande y que también que no teníamos tanta facilidad para la producción, porque nosotros vivíamos de eso, del comercio y de la siembra. Entonces debíamos pedir ese dinero prestado porque ya no había mucho que hacer en realidad. Era como Luisana decía, que como un mal necesario. Y en eso lo que podemos hacer, o lo que podíamos hacer, Estados Unidos fue ganando terreno, no solo en economía, sino también político, más adelante en asuntos militares. Y también la convención de 1907 para ellos fue como abrir una puerta. O sea, una vez que se abrió, Estados Unidos vino a quedarse todo el tiempo que se le pegue la gana, lo cual eso duró muchísimo. Y aquí hay un detalle interesante, Eri, oye, que mientras algunos sectores se beneficiaban de la estabilidad comercial, otros se resentían la pérdida de autonomía y lo veían como una nueva forma de dependencia. Bueno, realmente tú tienes un punto ahí, porque chin a chin iban metiendo la mano, chin a chin iban involucrándose, chin a chin Claro. como que se hacían notar presentes. Entonces la gente dice, cónchale, ya esta gente está muy involucrada, eso se siente como dependencia, que además venía con condiciones que no siempre eran favorables para el desarrollo interno del país, que era lo que se buscaba, ya sea con los préstamos, por así decirlo, mejorar internamente. Sí, Adael, te quería decir algo, que era que, es que imagínate que nosotros pidiendo dinero prestado y teniendo una inestabilidad política, ese dinero que pedíamos prestado como que no se veía fruto, o sea, nosotros no lo capitalizábamos, entonces teníamos que pedir más dinero y más dinero, y entonces nunca terminamos de pagar. Y No, eso no. es como lo que te decía, que nos generaba una dependencia, como tú dices, porque ellos se iban metiendo poco a poco en el país. No, es que también, vamos a suponer que tú tienes un problema y tú necesitas 5, ya de lo que sea, manzana, dinero, lo que sea, y te pueden dar 20. Si tú no lo sabes administrar, si tú no lo sabes manejar, si tú no le das el uso necesario, te pueden dar 100, aunque tú necesites 5, y te va No, a faltar uno o y dos. si no, que va a perder los 20 y va a seguir debiendo los 5. Ya tú sabes, endeudado más al país, Eso fue lo que ¿verdad? pasó. Exacto, eso fue como si hubiéramos cambiado una cadena por otra, que tal vez la veíamos más bonita, pero en verdad era cadena al final. Era más bonita porque Sí, y ellos cobraban en inglés. Ya tú sabes. cada vez más
el siguiente capítulo de este periodo, que, o sea, ya tenemos esta situación en la que los Estados Unidos básicamente controla nuestras aduanas, ya también hemos empezado a coger préstamos de capital extranjero, etcétera. Y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver cómo es que esa deuda externa que se ha ido acumulando y cómo todas estas concesiones constantes a los intereses de Estados Unidos, intereses extranjeros, van a seguir definiendo el rumbo de nuestro país y eventualmente abriendo la puerta a una ocupación militar.